¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora vamos a llevar el capítulo 8. Por si acaso, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo se ve la pantalla? Mateo, Todo bien, Inge, se escucha. ya, gracias. En realidad, en el capítulo 8 vamos a llevar los ductos. Hay ductos metálicos, hay ductos de PVC, de rígidos, flexibles, hay zanjas, bandejas, electroductos, conductores obviamente todos aislados, enterrados, empotrados o embutidos. Hay conductores que se llevan por aisladores y embutidos también. En realidad son las 13 formas que vimos en el capítulo 5. En la página, a ver, me voy a ir al capítulo 5. Acá vimos las 13 formas de instalar o montar los, estos son los ductos, los tubos, e interiormente van los conductores eléctricos, se supone aislados. En este caso son adosados a la pared, o sea, son instalaciones superficiales. En este caso son instalaciones embutidas o empotradas en la pared o en los pisos. En este caso son canaletas y por las canaletas van a ir los tubos y por el interior de los tubos van a ir los conductores y estos multipares. Es decir, este es un solo cable, pero internamente tiene las tres fases. Como estamos viendo acá, este es un cable multipolar, como dice acá. Conductores unipolares son estos. Por cada conductor va cada fase, pero también hay los cables multipolares que en un solo cable internamente y debidamente aislado están yendo los tres conductores. Igual que acá, estas son cables multipolares instaladas en bandejas. O sea, los cables en este caso están yendo directamente en la bandeja. En este caso están yendo directamente en la canaleta. En este caso están yendo suspendidos por cables mensajeros. O sea, son cables que tiene el propio conductor multipolar que obviamente tiene su propia ferretería de línea. En el caso 12 y 13, los conductores van por aisladores exactamente igual que la red pública de baja tensión, apoyados en la red pública es en postes, en este caso es en paredes. Ya entonces, eso es lo que vamos a ver ahora.
Y para que tengan una sola idea, vamos a ver estos ductos. Tengo algunos videos cortitos y les voy a mostrar. Esta corresponde a una instalación en baja tensión y en forma adosada a la pared. Normalmente se adosan en la pared cuando tenemos ladrillo visto para no picar el ladrillo, pero en nuestros departamentos y en nuestras casas se pica eso que se realiza de sin ladrillo. necesidad de romper la pared o prever puntos de instalación. En este video vamos a hablar de la línea. Hola, en este video Creo que no he compartido. ¿Se ve y se escucha el video? Sí, Inge. Ah, ya. vamos a hablar de la línea Plastibox. Es muy común en instalaciones eléctricas industriales y comerciales utilizar el sistema de instalación superpuesta que se realiza sin necesidad de romper la pared o prever puntos de instalación antes de la construcción civil. Este tipo de instalación cuenta con productos dedicados. La línea Plastibox de Tramontina fue desarrollada especialmente para aplicaciones que requieren instalación de sobreponer. Hay dos modelos de cajas, X y L, ambos con 4 salidas laterales y salida trasera. Tienen un excelente espacio interno, son 226 centímetros cúbicos. La línea Plastibox tiene una tapa de 3 puestos con un sistema modular que utiliza la misma solución de módulos que las líneas LIS, HIS, Lux 2, Tablet, LISFlex y Condulets. Además, tiene tapón ciego y tapones tomacorrientes RJ. Para la instalación de cajas Plastibox, Tramontina ofrece varios accesorios en medida, media pulgada, 3/4 y 1 pulgada. Son conectores de salida, empalme de conexión para cajas, empalme de conexión para electroductos, abrazaderas con y sin taco, codos, curvas largas con y sin bolsa y electroductos. Algunos de estos artículos tienen diferencias que facilitan la instalación y el mantenimiento. Por ejemplo, el codo de 90 grados que dispone de una ventana de inspección que facilita el paso de los cables y su posterior incorporación o retirada. Y la abrazadera con taco que agiliza el proceso de instalación. Las cajas aceptan todos los accesorios. De este modo se puede instalar conectores con diferentes calibres en la misma caja. Todas las cajas, accesorios y electroductos se fabrican en color gris. Para instalar la caja Plastibox, simplemente fije los electroductos en la posición correcta y conecte la caja utilizando los conectores de salida adecuados para el calibre del electroducto. No es necesario fijar la caja con tornillos y cintas.
El conjunto de electroductos ya está dimensionado para esta función. Para realizar la instalación eléctrica, basta conectar el cable a los módulos, encajarlo en la tapa y colocar la tapa en la caja. Las salidas no utilizadas se pueden cerrar con los 4 tampones que vienen con la caja. Con este empalme de conexión, es posible ensamblar cajas dobles y triples. Línea Plastibox Tramontina. Garantía, seguridad y calidad en instalaciones eléctricas. Ahora vamos a ver tipos de bandejas, o sea, cómo se llevan los conductores o ductos por las bandejas. El procesamiento de datos. Definitivamente esto causaría grandes efectos negativos en dichas instituciones, así como grandes pérdidas económicas. Es común al momento de ver edificaciones que entre ellas se encuentran disponibles grupos de cables, los cuales van de un punto a otro, con lo cual vemos efectivamente la importancia de que la energía sea transportada de manera efectiva mediante dichos conductores. Y no solo esto, sino que dicha instalación sea realizada de manera ordenada y que dicha instalación no interfiera con demás actividades. Al ver estos grupos de cable, nos damos cuenta que no se encuentran tirados ni organizados de una manera desordenada, sino que por el contrario se encuentran agrupados en lo que vienen a ser las bandejas portacables, las cuales cumplen una función muy importante en lo que viene a ser asegurar la seguridad, el orden y el correcto funcionamiento de dichos conductores para las distintas instituciones o compañías que las utilicen. Acá en el Perú existen principalmente 3 tipos de bandejas portacables, siendo el primer caso la bandeja portacable de tipo escalera. Como su nombre lo menciona, es una bandeja en forma de escalera. Esto quiere decir que en los laterales consta de 2 barras, las cuales se encuentran unidas mediante conexiones transversales. La principal característica de este tipo de bandeja es que dispone de un mayor ingreso de aire, con lo cual los cables o conductores van a gozar de una mayor ventilación. El siguiente tipo de bandeja portacable corresponde a lo que viene a ser la bandeja de base agujereada o perforada. Es un tipo de bandeja la cual consta de una base o un fondo con agujeros o aperturas y que ocupa un 60% de su capacidad total para almacenar cables de instrumentación en este caso y energía. Además de esto, este tipo de bandeja permite almacenar grandes volúmenes de lo que corresponde a cables de energía industrial, así como su fácil instalación y permiten además mejorar la calidad de vida de los distintos tipos de cable. Y por último, tenemos lo que corresponde a la bandeja portacable de tipo de fondo sólido, la cual consta, como su nombre lo dice, de una base o un fondo el cual no constituye o no contiene ni aperturas ni agujeros. De esta manera se proporciona a los cables la máxima seguridad y protección. Asimismo, en lo que respecta a sus aplicaciones, predomina el uso en canalizaciones las cuales requieran el uso de cables de pequeña capacidad. Y finalmente, en lo que respecta a su estructura, el beneficio que se obtiene es que dicha forma evita el tema de pandeos y colgaduras. En lo que respecta a las ventajas que disponen las bandejas portacables, en primer lugar tenemos a su poco tiempo de instalación en comparación a otras soluciones, debido a que su instalación se realiza de manera práctica y sencilla. De esta manera también podemos considerar que es un ahorro económico debido a que la instalación es más corta y más fácil en comparación a otras alternativas. La segunda ventaja que encontramos con las bandejas portacables corresponde a su fácil mantenimiento en comparación a otras alternativas o soluciones que representan el tema de organización de cables.
Cabe recalcar que dicha facilidad de mantenimiento también permite que los cables o conductores que se encuentren dentro de esta bandeja puedan realizar o puedan tener un mantenimiento más rápido y sencillo, con lo cual se puede identificar los cables o conductores que se encuentren dañados para poder reemplazarlos o repararlos. Y como tercera ventaja, disponemos lo que viene a ser su alta flexibilidad, debido a que las bandejas portacables suelen venderse por secciones. Esto garantiza de que tanto su flexibilidad como su adaptabilidad sea alta, con lo cual se podrá reorganizar las bandejas y los cables de acuerdo a la necesidad de la empresa. También cabe agregar de que esta flexibilidad permitirá agregar más cables de acuerdo a las necesidades correspondientes. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos o peligros que podríamos encontrar al disponer de una bandeja saturada? En primer lugar, el tema del peso. Cabe recalcar o cabe señalar de que cada bandeja dispone de un peso máximo de acuerdo al diseño que se ha predispuesto, así como el área disponible para abarcar los cables. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si se saturara dicha sección? Pues para empezar, lo que viene a ser los soportes y las conexiones de dicha bandeja se podría romper o colapsar, con lo cual, por efecto de gravedad, podrían caer todas las instalaciones y de esta manera poder lastimar a las personas, así como generar más daños en las estructuras o posibles explosiones. Asimismo, cabe recalcar de que al momento de ingresar más cables dentro de las secciones, se pueden dañar de manera interna, con lo cual se podría generar cortocircuitos. Otro de los problemas que se pueden generar al momento de saturar una bandeja es el tema del sobrecalentamiento. Al momento de que las bandejas se encuentren saturadas, el calor acumulado tanto dentro como alrededor de los cables puede ocasionar lo que corresponde a fallas en el aislamiento de los mismos, con lo cual puede desencadenar una descarga o un incendio. También cabe mencionar de que estos incendios se pueden generar tanto en la misma bandeja, así como en los exteriores debido a materiales inflamables. Una mención más también corresponde a lo que viene a ser el uso de cables flexibles, con lo cual se puede propagar de manera más rápida gases tóxicos o inflamables, con lo cual el incendio se puede propagar de manera más rápida. Una de las principales recomendaciones a seguir para evitar lo que viene a ser el tema de la saturación en las bandejas portacables es principalmente seguir las especificaciones o recomendaciones del fabricante, con lo cual de esta manera se va a prevenir de manera correcta los casos ya mencionados anteriormente. Además de esto, la instalación de nuevos cables, así como el retiro o reemplazo de cables que ya se encuentran dañados o en desuso, debe ser realizada por profesionales para evitar cualquier accidente. Finalmente, se recomienda de que todas estas instalaciones sean aterradas correctamente para evitar cualquier descarga o arco eléctrico generado en toda la canalización y evitar daños humanos, así como en la estructura. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que el video haya sido de su agrado. ¿Se, se escucha y se ve el video? Sí, Gracias. JSL Material Eléctrico, un mundo de soluciones para instalación.
Sistema de tubos y conductos no metálicos libres de halógenos, utilizada en las instalaciones eléctricas según el Código Nacional de Electricidad. Este sistema es utilizado en conexiones eléctricas de baja tensión, y cableado de telecomunicaciones de datos, voz, video y otros cableados de muy baja tensión. El sistema de conductos no metálicos, libres de halógenos de JSL, estará compuesto por tubo de acciones mecánicas pesadas, accesorios para tubería libres de halógenos apropiados como acopladores, uniones, pasacables, curvas y codos, fijaciones, para cables y tubos, cajas de conexión y empalme estancas para conexiones libres de halógenos, prensa estopas métricas para cables herracores, para tubos libres de halógenos. Para una completa instalación eléctrica, telecomunicaciones según los planes y proyectos aprobados. Esta, por ejemplo, es una instalación adosada con ductos de PVC y cajas cuadradas, que hemos dicho que las cajas cuadradas son para derivaciones. El alimentador puede venir con los conductores ascendentes para luego ir a alimentar hacia la izquierda y hacia la derecha, que podría ser para otros circuitos. Estos ductos pueden ser de PVC o pueden ser metálico, dependiendo de las características del lugar donde vamos a instalar. Y luego tengo un video cortito para instalaciones subterráneas. Veremos ese más y luego entramos en la parte teórica del libro. Lo que quería mostrarles acá es que en este caso, este es el ducto, el tubo, que puede ser metálico, subterráneo, y que normalmente si es un tubo que va a ir con conductores de valores altos, especialmente en intensidad, debemos proteger con una capa de ladrillo, como estamos viendo acá. Y luego, fíjese, está a una profundidad de 70 centímetros. A 20 centímetros
tenemos que poner una cinta de señalización y a 10 centímetros esta capa de ladrillos. ¿Para qué se pone esta línea o esta cinta de señalización? O sea, primero para que me oriente por donde se supone que esto está tapado. Sin embargo, yo puedo cavar 20 centímetros y ver por dónde está yendo el conductor. Pero también para la gente que pueda cruzar, que esté haciendo algún trabajo, por decir, van a venir con picotas o van a venir con barrenos que se llaman para cavar la tierra, o puede venir una excavadora. Si no ve esta cinta de señalización, puede chocar con los cables eléctricos. Por eso, cuando se instalan cables subterráneos, normalmente uno debería proteger de esta forma, ¿ya? Estos son para las instalaciones subterráneas, que también las normas bolivianas, la NB 777, nos está indicando de esta forma para colocar los tubos subterráneos por donde van a ir los conductores aislados. ¿Ya? Ahora sí, podemos analizar cada uno de los sistemas de instalación. Y ahí vamos a empezar por la forma número 12 y 13 de la figura 5.8, que son los conductores aislados colocados aislados sobre aisladores. Que acá tenemos, aquí está, canalización de conductores aislados sobre aisladores. ¿Ya? Entonces, normalmente estos deben colocarse a 2,5 metros del piso. O sea, muy rara vez se utiliza, pero si yo no puedo picar las paredes y probablemente no tengas recursos para llevar ductos de PVC o ductos metálicos, entonces voy a llevar los conductores no en tubos. En este caso están yendo los conductores eléctricos directamente, que van a estar sostenidos por los aisladores, exactamente igual que en la red de baja tensión, en la red pública. El rack se coloca en las paredes y normalmente esta instalación se hace en las industrias, en las fábricas. En un edificio no van a ver con aisladores por razones estéticas. Tampoco vamos a ver en nuestra universidad o en nuestras casas, ¿no es cierto? Es una instalación exterior que no tiene nada de estética, porque estamos viendo que los conductores eléctricos están yendo por la superficie y separados por cierta distancia. Normalmente estos tienen una tensión nominal de 600 voltios. O sea que puede trabajar perfectamente con 220 o 380 voltios trifásicos, por decir. Normalmente deben estar a 2,5 metros de
la distancia, o como dice acá, 2 metros colocados horizontalmente o verticalmente con respecto al piso. Normalmente entre conductores debe haber una distancia de 1,5 centímetros y de la pared a los conductores debe haber una distancia de 3 centímetros. Pero cuando estamos en lugares donde hay bastante humedad, donde hay bastante agua, se debe colocar a 5 centímetros cuando se trate de otros locales o emplazamientos que ya les he dicho, especialmente donde hay chorros de agua, donde va a haber mucha humedad. ¿Ya? Normalmente los empalmes o derivaciones deben aislarse. Como están yendo los conductores, visiblemente, es una instalación exterior, estos deben aislarse. ¿Ya? Luego, la canalización con conductores aislados en tubos. Y veremos las clases de tubos y protectores. Fíjense, habían habido 4 clases de tubos. Protectores porque nos protegen a los conductores eléctricos. Fíjense, hay tubos metálicos rígidos blindados. Si son metálicos, normalmente son de acero, de aluminio, magnesio, de zinc o sus aleaciones. Los tubos aislantes rígidos normales curvables en caliente. O sea, estos normalmente son de PVC, de la familia del policloruro de vinilo, o sea, de la familia de los sólidos estrujados, ¿no es cierto? O de los polietilenos reticulados. Luego tenemos los tubos flexibles normales, que son también de PVC, que puede curvarse con las manos. Bueno, pero estos tubos son flexibles. No sé si se acuerdan, vimos en el video que son tipo resorte que puede doblarse con la mano. Finalmente, existen también tubos metálicos flexibles, construidos por una cubierta metálica con un fileteado especial para poder curvar el tubo con las manos. ¿Ya? Y acá nos están dando algunas condiciones. Los tubos deberán soportar como mínimo 60 grados centígrados. Podrán colocarse directamente en las paredes o en el techo cuando se trata de montajes superficiales. O también se puede empotrar en las paredes. Normalmente los tubos, su tensión nominal es de 600 voltios. El diámetro externo de estos deben ser superior a 16 milímetros. Claro que esto está en función, estos tubos van a estar en función de la cantidad de conductores que tengo que llevar y además de la sección de estos conductores que voy a llevar por el interior de estos tubos. ¿Ya? Entonces, no leo todas por no aburrirles, pero estas recomendaciones y prescripciones deben utilizarse en toda instalación eléctrica. Ahora, fíjense la distancia entre elementos de fijación o tubos protectores rígidos para los rígidos metálicos. Fíjense,
dependiendo del tamaño del tubo que normalmente se expresa en pulgadas, desde media pulgada hasta mayor o igual a 3 pulgadas. Y los elementos de fijación, cuando son tubos mayores a 3 pulgadas, se colocan cada 6 metros. Pero cuando son tubos de menor sección, fíjense, se puede colocar desde 3 metros. ¿Ya? Igual acá, dependiendo de la sección del tubo que nos dé en milímetros, la distancia máxima entre elementos de sujeción está entre 0,90 y 1,80 metros. ¿De acuerdo? Ahora, voy a las cosas más importantes, voy a decirles, como por ejemplo la máxima longitud rectilínea permitida sin uso de cajas de derivación es de 15 metros. O sea, lo que les decía, si yo estoy en el pasillo del edificio de, del edificio de laboratorios o el edificio nuevo de clases teóricas, los ductos tengo que llevar, pero no puedo llevar, por decir, 20 metros o 30 metros si en medio no voy a instalar cada 15 metros, como dice acá, cajas de derivación. O sea, las cajas cuadradas que les he mostrado en el capítulo anterior y también en los videos. O se deben colocar estas cajas especialmente 3 metros antes de las curvas de 90 grados. ¿Ya? Como vamos a ver acá, por ejemplo. Se puede colocar si hay curvas de 90 grados. Esta es una instalación. Fíjense, y acá tenemos 2 curvas de 90 grados. Que esto perfectamente se puede, cuando uno pasa por una viga, tiene que hacer este tipo de situaciones. Pero antes, estos tubos que van entre caja y caja, fíjense, la tasa máxima de ocupación de los tubos protectores por cables aislados, aquí están el número de cables aislados, se supone, la tasa máxima de ocupación debe ser esta, 0,53 cuando se lleva un conductor. Cuando se lleva 4 conductores, solo se debe ocupar el 40% del tubo. Y cables con cubierta de plomo, estos son los porcentajes que se puede ocupar internamente en estos tubos que vamos a colocar en nuestras instalaciones. Pero lo que tenemos acá, fíjense, cuando tenemos ángulos de 90 grados, esto se ve especialmente en edificios públicos o privados, donde les he dicho que tenemos cantidad de vigas y cantidad de columnas. En esos casos voy a tener ángulos de 90 grados. Y la norma me dice que cuando tenga curvas de 90 grados, la que acabamos de leer, debo darle una distancia de 3 metros a la longitud total entre caja y caja. O sea, 8 más 5 más 6 son 19 metros. Pero como tengo 2 codos, le voy a aumentar 3 y 3 metros. Total voy a tener una longitud entre caja y caja de 25 metros. Pero acá me dice que para cada 6 metros o fracción de aumento en la distancia, se utiliza un tubo protector de diámetro o tamaño nominal inmediatamente superior al tubo
que normalmente sería empleado. O sea, si yo no tuviera ningún codo, ese es el tubo normalmente empleado, entonces no tengo por qué aumentar los 3 metros. Si esta fuera una línea recta, 8 más 5 son 13, sería 19 metros. Lo único que voy a hacer es que no puedo colocar a 19 metros. Voy a colocar a 15 metros, ¿no? O sea, en línea recta yo no puedo colocar a 19 metros, o 20 metros, o 30 metros. Tengo que colocar esta caja de inspección o derivación cada 15 metros. En este caso, por ejemplo, o sea, irremediablemente, por decir, tengo que colocar, en este caso, 19 metros. Pero como tengo 3 codos y la norma me dice que a cada codo le debo 3 metros, total va a ser 25 metros. Y para cada 6 metros debo aumentar una sección. O sea, de estos 25 tengo un exceso de 10 metros, porque yo debería colocar cada 15 metros. Por eso aparece esta cifra. Y como me dice que cada 6 metros debo aumentar una sección a este ducto que está yendo entre caja y caja. En este caso concreto, 10 divido entre 6 y me va a dar 1.6 y debo redondear a 2. Y lo que me dice acá es, si originalmente yo debería llevar por un tubo de 1 pulgada, dependiendo de la cantidad de conductores y de la sección de esos conductores. Pero como tengo 2 ángulos de 90, y según esto, debo aumentar 2 medidas. Entre una 1,5 pulgada y la siguiente es 2 pulgadas. Por lo tanto, para esta distancia, tal cual estamos viendo con 2 ángulos de 90 grados, tengo que utilizar un tubo de 2 pulgadas. Un minutito, por favor. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, sí, sí. La verdad que seguramente lo hizo por WhatsApp. Ya, ya. Esta mañana hablé y me dijeron para el viernes a las 3 de la tarde. Está confirmado, ¿no? Sergio Montaño Medina. El lugar, la ubicación. Ah, ya. ¿Sobre la Papa Pablo o la Niceto Arce? ¿Y más a la Muyurina o hacia el Hospital Viedma? Ah, ya, ya. Está bien. Gracias, muy gentil por su llamada. Voy a estar viernes a las 3 de la tarde. Muy amable, hasta luego. Sí. No, Sergio Montaño Medina. Sí. Bien, hasta luego, gracias. Bueno, entonces les decía que cuando hay una característica similar a este para el tendido
del ducto, ese ducto debo aumentar en base a estas operaciones aritméticas, debo aumentar 2 medidas, ¿ya? Ahora, cuando hablo de radio mínimo del lado interno de las curvas, o sea, el radio mínimo, cuando tenga que doblar, no tengo que aplastar, ¿no? Ni este codo ni este codo, porque si voy a aplastar el tubo, lo voy a deformar de tener una sección circular. Si lo doblo mucho, lo voy a volver en un tubo plano y por lo tanto me va a traer problemas, porque internamente tienen que pasar los conductores. Y para evitar eso, esto es lo que yo debo cumplir. Fíjense el radio mínimo del lado interno de curvas de tubos rígidos metálicos. ¿Ya? Y aquí está. Para cada uno de estos tubos, que en este caso tenemos desde media hasta 6 pulgadas, este es el radio mínimo que deben tener en los ángulos de 90 grados. Lo mismo el radio mínimo del lado interno de curvas de tubos rígidos aislantes. Entonces, este es el mínimo que tenemos que tener. ¿De acuerdo? Ahora fíjense cómo deben ser empleadas las cajas de derivación. Normalmente, todos los puntos de empalme o derivación de conductores debe hacerse en las cajas. Todos los puntos de entrada o salida de los conductores, excepto en los puntos de transición o pasaje de líneas para líneas electroductos, los cuales en estos casos deben ser rematados con terminales. Ahorita les voy a mostrar. Estos son los terminales. Y estas son las cajas cuadradas, que acá nos dice para dividir la canalización en trechos no mayores a 15 metros. ¿Ya? Entonces, si pueden pintarle, píntenle. Esta es una caja. Y fíjense, y este es el neutro, lo que nos está indicando que yo debo empalmar con terminales. Conexión mediante terminal, que es esto, mediante terminal, y conexión mediante regletas. Pero en nuestro medio no utilizamos ni terminales ni regletas. Lo que hacemos es empalmar con un alicate y le pasamos cinta aislante por encima. Esa es la forma en que trabajamos. Pero fíjense, de acuerdo a normas, deberíamos utilizar terminales. ¿Ya? Ahora, pueden pintarle de un solo color este cable que es el neutro. Y luego yo veo que esta es la fase. Fíjense, viene de acá. Esta es una caja de derivación o caja de inspección. O sea, yo puedo destapar esta caja. Acá tiene 4 tornillos, ¿no es cierto? Destapo esta caja y voy a ver cuántos conductores están yendo, en este caso a mi derecha, y cuántos conductores llegan de acá. O a la inversa, pueden llegar y pasar por este lado. Pero sí está yendo, fíjense, 3 cables, está yendo el neutro, está yendo la fase. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito monofásico que está yendo una fase y el neutro, y además el cable de protección o el cable de tierra, o sea, el cable verde o verde amarillo. ¿Ya? Igualmente, acá por las regletas, acá se empalma
Este es el neutro. Esta es, fíjense, la fase. ¿Es esta la fase de acá? Bueno, aquí le han neutro también. Esta flechita está mal, ¿no? El neutro debería, la fase y neutro está indicando al mismo cable. Y este cable de acá está suelto. O pónganle la fase acá, prolonguen esta flechita, ¿de acuerdo? Para distinguir que, de acuerdo a la norma, les he dicho, en instalaciones monofásicas, el neutro es negro y la fase es roja. En instalaciones de acuerdo a la norma boliviana. Y el cable de protección va a ser un cable verde o verde amarillo. ¿Ya? Ahora, normalmente los tubos protectores embutidos en concreto armado, o sea, cuando están vaciando, especialmente cuando están haciendo las losas, porque a lo largo de las losas vamos a instalar tubos, sean metálicos o de PVC. Si estoy en la losa, voy a instalar los tubos para colocar los focos, o sea, del piso de abajo, ¿no es cierto? Porque se suponen que tienen que estar en el techo. Y luego, por la misma losa, voy a instalar los tubos que van a ser los tomacorrientes del piso de arriba. Ahora, esos tubos deben ser selladas, las cajas y bocas de los tubos protectores con piezas apropiadas para impedir la entrada de concreto durante el vaciado. O sea, cuando ustedes estén haciendo un vaciado, tienen que estar presentes ahí como ingenieros. Porque cuando se hace el vaciado, no sé si han visto, si vacían, por más grande que sea la losa, tienen que hacerlo en forma continua. O sea, por decir, empezar a las 6 de la mañana, si es bastante grande, y seguir trabajando, vaciando la losa hasta terminar. Así sea 20 horas, 24 horas, dependiendo del tamaño de la losa. Y por esa losa tienen que ir los ductos de los circuitos de fuerza, de los circuitos de, ya les he dicho, de iluminación tomacorrientes. Y si tenemos las cajas octogonales, por ejemplo, esas tenemos que taparles, porque no se olviden si estoy, por si acaso, argamasa o concreto es lo mismo. Si estoy con concreto, se seca el cemento y después cuando tengan que hacer el cableado, o sea, cuando tengan que hacer pasar los conductores eléctricos, si no han tapado debidamente, se secó el cemento y luego se complica. Y tampoco les van a dejar picar la losa, porque no se debe picar ni las losas ni las columnas, porque se debilita, o sea, el ingeniero civil y el dueño mismo del edificio no les van a dejar picar. O van a tener que hacer a la 1 de la mañana y disimular. O sea, pero mejor si no hacen eso. Mejor si prevén antes de que terminen de vaciar la losa. Ahora, los conductores deben ser colocados después de estar completamente terminada la canalización de los tubos protectores y concluidos todo el servicio de construcción. Obviamente que en una construcción se debe coordinar, porque los que van a poner tubos de alcantarillado,
los que van a poner tubos de agua potable, que van a los baños, a la cocina, los que van a hacer de instalaciones de telecomunicaciones y los que van a hacer la instalación eléctrica, tienen que coordinar y saber cuándo se va a vaciar la losa. Porque si no me comunican, yo tampoco soy adivino, ¿no? Ahora, si me comunican con la debida anticipación, no horas antes, obviamente que mi responsabilidad, mi obligación es terminar toda la instalación de los tubos antes de que se vacíe la losa, porque se planifica con una debida anticipación. Se planifica para vaciar la losa, conocen los mix, ¿no es cierto? Ahora se utilizan los mix, o sea, esos camiones con sus concretos, la cantidad de gente que voy a utilizar y todos los detalles, los vibradores, ¿no es cierto? Porque se trabaja con vibradores. Tengo que revisar que no me los dañen los tubos, etcétera, etcétera. Ahora, el cableado. ¿Qué es el cableado? Es cuando se termina de vaciar, sean las columnas o las vigas, debe ser iniciado después de que el conducto esté perfectamente limpio. O sea, el tubo tiene que estar limpio, no con residuos de cementos que hasta pueden pelar el aislante del conductor. Lo que nos dice acá, para facilitar el cableado de los conductores, deben ser utilizados guías de empujamiento. Son unos alambritos acerados que en un extremo voy a poner los conductores y el otro extremo voy a meter al tubo y tengo que saber a qué caja rectangular va a salir o a qué caja octogonal. Esa es la forma de colocar en esta guía. Si son dos conductores que voy a hacer pasar, seguramente empalmaré esos 2, 3. Mejor es empalmar todos los conductores que van a pasar por el tubo de PVC o tubo metálico. Claro que acá nos dicen hasta eso, ¿no? Que voy a utilizar talco o parafina u otros lubricantes para que no perjudiquen la aislación de los cables, pero además para que resbalen los conductores, para que sea más fluido, porque no es nada fácil hacer pasar los conductores por el interior de los tubos. Por eso que en los codos, peor si hay codos, ¿no? Ahí es bastante complicado. Por eso, a veces en otras instalaciones, a tiempo de colocar los codos, a tiempo hacen pasar un alambre de amarre, que es y cuando quiera cablear de un extremo de la caja o de la caja rectangular, octogonal o de la caja de inspección, del otro extremo voy a jalar y con el alambre de amarre empalmo a los conductores y voy a jalar de extremo a extremo. Ahora, y en vez de colocar el alambre de amarre, ¿por qué no coloco o instalo los conductores de una vez? No se puede hacer especialmente en nuestro medio. ¿Saben por qué? Porque el primer fin de semana van a desaparecer los cables. Un alambre de 10 metros, alambre de amarre, o sea, el alambre más barato es el alambre de amarre, probablemente no. Pero si van a poner 5 conductores, cables número 12, 15 metros, con seguridad que se lo van a llevar. O sea, les van a robar.
los albacos, los albañiles, ¿no? O los plomeros. Es que no saben lo que es trabajar en una construcción. O sea, uno tiene que cuidarse de todo, de todo. Es más saludable cuando todos los eléctricos, plomeros, arquitectos, ingenieros, maestros, albañiles, ayudantes, sean de una sola empresa. Pero a veces el ingeniero civil es de una empresa, el arquitecto es de otra empresa, el electricista es de otra empresa, el plomero es de otra empresa y ahí vienen los conflictos. Entonces, si ustedes no son de la misma empresa, es cuando más cuidado tienen que tener, ¿ya? Ahora, reunión de conductores en una cubierta de protección, en un tubo. Aquí está, un tubo o cubierta protectora. Cubierta de protección, yo no sé para qué. Mejor decir un tubo. Contendrá en general conductores con un mismo y único circuito. Es lo ideal, ¿no? Pero en la práctica uno aprovecha pues para llevar a otro circuito también, porque si voy a pasar por ahí, no voy a llevar otro tubo. O tubo o cubierta protectora, nos complica cuando dice cubierta protectora. Mejor decir un tubo que puede ser de PVC o metálico. Podrá contener conductores pertenecientes a circuitos diferentes si se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes. Todos los conductores estarán igualmente aislados para la máxima tensión de servicio. Cada circuito estará protegido por separado contra las sobreintensidades. ¿Quién me podría decir? Cada circuito estará protegido por separado contra las sobreintensidades. ¿Qué me está indicando acá? ¿Qué me quiere decir? Que cada circuito tiene que tener su propio termomagnético o su propio fusible. Eso es lo que quiere decir. Cada estará protegido contra sobreintensidades. Si me están hablando de sobreintensidades, son los dispositivos de protección de intensidades, que ya sabemos que son los termomagnéticos. Y los fusibles. Últimamente ya no se utiliza mucho fusible, pero termomagnéticos que ya hemos visto en algunos videos. ¿Ya? Ahora, fíjense las recomendaciones o prescripciones para las instalaciones de locales públicos de concurrencia, locales con riesgo de incendio, explosión o de otras características especiales. Para cada uno de ellos las limitaciones para este tipo de canalizaciones, yo les diré que deben ser de tubo metálico. Ya para esto, deben ser tubos metálicos. Para otro tipo de instalaciones, podrán ser de conducto de PVC, de hierro o galvanizado. PVC para edificios públicos privados o casas particulares, hierro esmaltado o galvanizado, especialmente en las industrias, en las fábricas. Y los conduit que ya hemos visto, que son de material más robusto, son aleaciones de zinc con aluminio, entonces en esos casos para fábricas mucho más delicadas donde tenemos vapores o gases químicos. ¿Ya?
Número máximo de conductores aislados permisibles para instalar en un mismo tubo rígido metálico. Estoy hablando para tubos metálicos. Fíjense, para un cable, acá no nos da en AWG. Un minutito, por favor. Bueno, las clases virtuales tienen sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas para mí es, yo no sé si todos están atendiendo, pero yo les recomiendo que atiendan porque yo les estoy transmitiendo mis experiencias que probablemente no van a encontrar en algunos libros. Y en el transcurso de los próximos capítulos, aparte de lo que tenemos, yo les transmito mis experiencias, como por ejemplo, hacer instalaciones con empresas diferentes es fatal. O sea, ahí uno tiene que estar sobre su electricista y viendo que las cosas hagan perfecto, en lo posible que estén enmarcadas en lo que dice la norma, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, nos está dando el número de conductores que pueden pasar por un tubo rígido. No es nomás meterle cualquier cantidad de cables. Es mejor, por ejemplo, para un tubo de 1 pulgada, acá tenemos en AWG número 14, por decir, de 1 pulgada, con el tipo de aislante que es el termoplástico, es el B, lo máximo que debo llevar son 8 conductores por un tubo de 1 pulgada. Cable número 14 AWG, que es de 2 milímetros. ¿Ya? Ahora, por decir cable número 12 por el mismo ducto de 1 pulgada con el aislante termoplástico, 7 conductores puedo llevar. Y así número máximo de conductores. Ya, o sea, es bastante fácil de entender, ¿no es cierto? AWG, la sección del diámetro externo del ducto y el tipo de aislante, que normalmente, ya les he dicho, en los edificios es el cloruro de polivinilo, el cable, el PVC. El ducto es de PVC y el aislante del conductor también es de PVC. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero para electroducto rígido de PVC. Este era de tubo metálico. Este es un tubo de PVC. Es lo mismo. ¿Ya? Prescripciones generales para el montaje de tubos. O sea, tenemos una serie de recomendaciones y prescripciones. Les diré algunas, léanlas. O sea, es fácil de entender.
por ejemplo, las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante, o si son metálicas, protegidas contra la corrosión. Cuando se quiere hacer estancas quiere decir que van a ser cajas herméticamente cerradas que no va a poder pasar ni el agua ni el polvo. Ya, hacer estancas, las entradas de los tubos en las cajas de conexión deberán emplearse prensas estopas adecuadas. O sea, prensa estopa igual para que deben estar herméticamente cerradas. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, nos dice que los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. O sea, si voy a utilizar tubos metálicos, puedo poner a tierra, porque en algún momento el conductor se va a pelar y puede chocar con el tubo metálico, ¿no? Pero si está puesto a tierra, la probabilidad de que si yo tocara en algún momento, no me va a pasar la corriente a mi cuerpo, esa corriente de fuga, se va a ir al sistema de tierra. Entonces acá nos está dando todas las recomendaciones, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, para cruces de los tubos en las juntas de dilatación, algún sábado que pasemos les voy a mostrar la junta de dilatación del edificio. Ya les he dicho que entre bloque y bloque dejan un espacio entre columna y columna, y losa y losa. Y en esos casos, fíjense lo que dice, deberán interrumpir los tubos y los debemos colocar. Eso es lo que nos dice, que los tubos deben estar libres, pero deben pasar por un manguito, o sea, de una longitud mínima de 20 centímetros. Y deben estar separados 5 metros los tubos, pero no así los conductores. O sea, en la junta de dilatación, el edificio cuando hace calor se abre, se dilata y se junta. Cuando hace frío se encoge el cemento. Y para ese juego es que se debe colocar el manguito y acá nos dice, quedando los extremos de los mismos separados entre sí unos 5 centímetros. O sea, se refiere a los extremos del tubo, ¿no? Ahora estoy buscando no me acuerdo, aquí está, acá está. Fíjense, es conveniente ubicar los tubos normales empotrados en paredes. O sea, estos son los tubos que están empotrados en las paredes o embutidos, de tal forma que los recorridos verticales, este es el recorrido vertical, debe estar a 30 centímetros como máximo del suelo o del techo. Eso es lo que les he dicho, ¿no? Que este ducto debe estar a 30 centímetros del piso terminado. Y en la parte superior el ducto debe estar
a 30 centímetros del techo terminado. Eso es cuando es planta baja. Pero cuando es losa, esta losa, yo tengo que poner acá la caja para el punto de luz. Y para la pared voy a subir 30 centímetros, como han subido acá. 30 centímetros, o sea, los ductos de este piso voy a tener que poner en esta losa. Pero la iluminación de este departamento voy a tener que poner en esta losa, si es un edificio. ¿Ya? Y las cajas, ahora, si es de una sola planta, o si tendría que hacer otra instalación, tiene que ir a 30 centímetros de techo terminado. Por decir, si quiero colocar apliqués, ¿qué son los apliqués? Son unos, a ver, no sé si está acá, aquí está. Apliqués son unos farolitos o pantallitas por decir, este es mi living, y quiero que en las paredes, fíjense, aquí está, a 30 centímetros, quiero que en las paredes tener unos foquitos decorativos, ¿ya? El interruptor está acá. Pero este ducto, obviamente, no va a ir en la losa. Para este foco va a ir en la losa. Pero este caso, si tengo que hacer en la pared, voy a hacer de esa forma. Igual para los tomacorrientes. Si tengo que, aquí está, para los tomacorrientes a 30 centímetros del piso. Con respecto a los marcos, este es el marco de la ventana. Verticalmente debo pasar a 20 centímetros. Horizontalmente a 20 centímetros. Con respecto del marco de la puerta, debo igual, en forma vertical, debo pasar con el ducto a 20 centímetros y en forma horizontal con respecto al marco horizontal. Entonces, esa es la forma de instalar los tubos, ¿de acuerdo? Y en la tabla 8.8 nos indican en qué momento de la construcción, dependiendo si son muros de ladrillo o son forjados, o sea, con hormigón, en qué momento deben colocar los tubos. ¿Ya? Montaje superficial de los tubos. Montajes empotrados. Bueno, primero quiero decirles que la próxima clase también sea virtual porque vamos a quedar acá para ver todas las recomendaciones que nos dan para hacer los montajes de estos tubos en forma superficial o adosado, en forma empotrada o embutida. ¿Alguna pregunta? Ya. Si no tenemos preguntas, nos veremos el día. Gracias, Mateo. Me dice que se ha entendido, que está todo claro. ¿Ya? Está bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.